tierras para asentarse por la fuerza si fuera necesario. Por extrañas razones, quizá ambientales o quizá bélicas, los bárbaros del norte, hombres, mujeres y niños, con todas sus pertenencias, se dirigieron hacia el sur. Pero eso era algo que César no iba a tolerar. A lo largo de las riberas del río Ródano, los romanos establecieron una barrera, una muralla de 30 kilómetros de longitud. Los helvecios no podían cruzarla, y para rodearla tenían que pasar por las tierras de la tribu Aeduí, más allá de las fronteras de la República. Y eso presentaba un problema. César no tenía autoridad para dirigir su ejército fuera de territorio romano. Para conquistar el botín, los esclavos y las nuevas tierras que ansiaba, debía convencer al Senado de que no existía otra alternativa. Debía aparentar que existía una amenaza monumental. Sin embargo, los helvecios se encargaron de hacerle el favor. César, en su marcha contra este grupo de salvajes, informaba a Roma. Persiguió a los bárbaros creyendo que serían un objetivo fácil, pero pronto vio que estaba equivocado. Sin previo aviso, los helvecios desaparecieron entre los bosques y cayeron sobre la retaguardia de César. Aquellos grupos tenían una apreciable estructura militar, disponían de armas y estaban organizados militarmente, con unidades preparadas para defenderse. A pesar del caos del momento, César encontró un lugar adecuado para combatir, la ladera de una colina donde dispuso sus tropas. Supo situar a sus hombres en una posición con grandes posibilidades de vencer. No quiso correr muchos riesgos. Aunque tenía tendencia a exponerse, siempre ocupaba posiciones en las que el enemigo tenía que luchar en desventaja. Seguros de que su superioridad numérica les daría la victoria, los helvecios cargaron ladera arriba contra los romanos. El mismo César nos describe el combate. Desde nuestro puesto los soldados abrieron una brecha entre las falanges enemigas. Mis hombres clavaron sus lanzas en los escudos de los galos, forzándoles a tirarlos. Desenvainamos las espadas y cargamos contra ellos. Los romanos parecían dominar la situación, pero los helvecios seguían siendo 5 veces más numerosos. En el año 58 a.C., los helvecios, una violenta horda bárbara, atacan a los soldados romanos y emboscan su retaguardia, forzando a César a combatir. El terror se extiende entre las filas romanas ante la embestida de los bárbaros. Eran más altos que los romanos y gritaban con toda la fuerza de sus pulmones, dispuestos a cargar en masa como si estuvieran locos. ¿Qué puede dar más miedo que luchar contra alguien que parece estar loco? Aunque eran menos, los romanos se encontraban en una posición superior. Cuando la batalla empezó a inclinarse a su favor, mataban sin piedad a los helvecios, como si quisieran borrarlos de la faz de la tierra. El genocidio era aceptable en aquellos días, incluso preferible, porque ¿cuántos germanos quedarían en Italia tras el levantamiento de Espartaco? ¿200, 400, 500.000? Habían demostrado lo que una masa de esclavos desesperados podía hacer contra Roma. La mejor estrategia era muy sencilla: exterminarlos. Pero algunos escapan. Y siendo César un experto manipulador, hace surgir el fantasma de una invasión germánica para conseguir el apoyo popular de Roma. Pero los conservadores del Senado sospechan que César es el auténtico peligro, e incluso consideran que es una amenaza contra su aliado, Pompeyo. Empezó a temerse que ocupara el puesto de Pompeyo, el máximo dirigente de Roma.
La diferencia entre ellos era que Pompeyo apoyaba el orden político establecido, mientras que César siempre manifestaba que quería cambiarlo. La tensión embarga la ciudad. Los conservadores tratan de convencer a Pompeyo de que rompa con César, pero es demasiado tarde. Su nueva esposa, Julia, hija de César, ha absorbido completamente al gran general. Pompeyo estaba tan enamorado de su adolescente esposa que se olvidó de la política y pasaba todo el tiempo con ella. Constantemente viajaban para visitar los más bellos jardines y parques de Italia. La generosidad de Pompeyo con César se extendía a un miembro de su amplia familia, su protegido, Marco Bruto. Pompeyo concedió a Bruto un lucrativo puesto en una de las provincias orientales, permitiendo que el joven ascendiera en el escalafón político, al igual que su mentor. Al proteger Pompeyo los intereses de César en Roma, este dirige su atención a ciertos rumores de invasión del reino galo de Aeduí. Aeduí es una región bucólica, no acostumbrada a la violencia. La mayoría de ellos pasaba el tiempo realizando actividades no militares. Se dedicaban a la agricultura, a construir sus casas, a hacer sus ropas y a cuidar de sus hijos. En el año 56 a.C., la paz peligra cuando César informa de que millares de guerreros bárbaros acuden a Aeduí, dirigidos por un temible caudillo, Ariovisto. Ariovisto se convirtió en una gran amenaza para los romanos. Según esto, su ejército estaba muy bien equipado y entrenado, y actuaba de forma muy violenta. Recordaba a invasiones y caudillos bárbaros anteriores. Se decía que oprimía a los aliados de Roma que encontraba a su paso, haciendo peligrar el prestigio de la República. Tal agresión, según César, no debía ser tolerada. César se entera de que Ariovisco planea establecer su base en la ciudad fortificada de Besançon y rápidamente cruza la Galia con sus hombres para encontrarse con él. Según el famoso biógrafo clásico Plutarco, el ejército clamaba por el combate mientras seguía a César al campamento enemigo, a 30 kilómetros. Cuando las legiones romanas estuvieron cerca, los bárbaros recurrieron a sus dioses paganos para que les guiaran en el combate. El ejército de Ariovisto, como todos los ejércitos de la antigüedad, llevaba sacerdotes, videntes y chamanes. En este caso había mujeres que decían que hablaban con los dioses. Antes del combate preguntaban a los videntes y adivinos, ¿dicen los dioses si podemos combatir ahora? Las armas, el agua, el movimiento de las estrellas, todo podía ser una señal que mandaban los dioses. Por medio de sus tótems, los adivinos predijeron que Ariovisto no ganaría esta batalla antes de la luna nueva. No debía actuar hasta entonces. Era el tipo de información que puede ganar batallas y llegó a oídos de César. Aunque es difícil de entender, antiguamente se tomaban muy en serio los mensajes de los dioses. César sabía que si forzaba a los bárbaros para combatir, sabiendo que los dioses no se lo aconsejaban, conseguiría una gran ventaja psicológica sobre ellos. Los dioses parecían indicarle el camino, y César aprovechó la ocasión. César envió a sus soldados contra la fortificación de los bárbaros para provocarles, para forzar que Ariovisto sacara a sus hombres contra su voluntad. Estos estaban obsesionados con la idea de que no debían combatir, porque los dioses